Estamos en esta cuarta parte de esta serie que le hemos llamado Más allá del mañana. Esa es la última parte de esta serie y es el cuarto paso. Si tú no has estado aquí en las otras series, en las otras predicaciones, te invito a que vayas a YouTube o Facebook y que puedas ver el contexto de todo lo que estamos hablando. Pero hoy en especial vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, especialmente porque estamos celebrando Pentecostés y cae exactamente con la continuación de esta serie que se llama Más allá del mañana. Y en la primera conferencia, o la primera prédica que dimos, dijimos busca a Dios. Busca a Dios. Si tú no estuviste aquí o quieres volver a verlo, el enfoque de esa primera predicación de esta serie se llamó Busca a Dios. Y buscar a Dios para ser salvos y tener una relación con Dios. Tenemos que buscarlo. Y Jesucristo nos da la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial. En la segunda parte de esta serie hablamos de tomar acción. Y tomar acción para conocerlo por medio de su palabra. Y no sé cuántos de nosotros hemos hecho cambios en nuestra vida diaria en conocer más del Señor, tomando acción, buscando más de Dios, estudiando su palabra. Espero que hayas hecho cambios, porque el venir a la iglesia tiene un propósito importante, que es equipar a los santos para la obra del ministerio. Y yo te pregunto si tú estás siendo equipado, si estás procesando la información y estás tomando notas. Voltea al lado que está junto a ti a ver si traes sus notas. A ver, volteale, si traes su Biblia. Ay, dijo uno, qué bueno que traje mi Biblia. Sí. Pero te quiero animar a que tomes cambios, que hagas cambios. Que no nomás vengamos a escuchar, porque si no, entonces a veces no procesamos la información y no sabemos cómo ponerla en práctica. ¿Tú sabías que simplemente el escribir algo puedes retener un 20% más de lo que no? Y cuando lo vuelves a leer, puedes retener otro 10 o 20% más. Pero si no lees y no lo escribes nada, normalmente a la hora de la comida ya no sabes ni qué pasó en el servicio. Es cierto. Tú pregúntale. Espero que tú seas de las personas que cuando van a comer después de la iglesia hables un poquito sobre el servicio. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que mucha gente sale de la iglesia, va a comer, pero nunca toca el tema de lo que Dios te habló en el servicio. Haz una costumbre el decir, oye, ¿cómo estuvo la iglesia? ¿Qué Dios te habló a ti? ¿Qué es lo que te impactó hoy del servicio? Porque venimos a tener un encuentro con Dios. O se nos hace rutina el venir nada más a la iglesia. Entonces Dios quiere animarnos a que durante la semana podamos leer nuestra Biblia, podamos hacer cosas diferentes. Y hablamos de eso la semana pasada, de los porcentajes de cambio de una persona que lee su Biblia, que está en la palabra 4 veces o más en la semana. El cambio es radical. Sí, el cambio es radical. Esa palabra es una palabra interesante que a lo mejor a veces tiene una connotación positiva o negativa, pero te voy a decir lo que esa palabra significa. La palabra radical viene de la raíz, o sea, quiere decir algo profundo, no es algo superficial. Y el contexto es obediencia total, vivir diferente al mundo, amar y servir con todo el corazón. No ser tibio espiritualmente. Eso es lo que significa la palabra radical. El contexto negativo de la palabra radical es cuando hay un control externo. Por ejemplo, todos vamos a traer falda, bueno, no los hombres no, pero todas las mujeres, ¿verdad? Falda. O nos vamos a parar a las 5 de la mañana todos los días, y si no te paras a las 5 de la mañana te vas a ir al infierno. Eso no es radical, eso es ser abusivo, eso es otro contexto. Pero ser radical es tener un corazón sometido a Dios.
Entonces, si tú quieres usar esto que estamos hablando, de buscar a Dios, tú puedes decir, y usamos eso, ¿verdad? Porque ya quiero leer la palabra más seguido. Ay, qué radical eres. Y no, Dios quiere que tengamos un corazón sencillo y más bien podemos usar la palabra, ¿verdad? Comprometido. Podemos usar esa palabra. Una persona que está comprometida. Cuando tú te casas, ¿qué haces? Te comprometes. ¿Sí? Quiere decir que estás completamente integrado con esa persona. Entonces nosotros cuando nos comprometemos con Dios a conocerlo, queremos invertir tiempo con Él. Y eso es lo que nos hace ser de una forma más, si lo quieres poner esa palabra radical, o más comprometido. Entonces nosotros como hijos de Dios queremos conocer a Dios y queremos tener más tiempo con Dios, pero tenemos que desarrollar disciplinas en nuestras vidas que nos lleven a eso. Y por eso es bueno el cuerpo de Cristo, porque nos podemos animar unos a otros. Animarnos. Número 3, hablamos del temor de Dios. El temor de Dios, eso es importante, el temor de Dios, porque nos mantiene en la verdad. O sea, tener temor de Dios te mantiene en la verdad. Cuando no tenemos temor de Dios, podemos ser un poquito más flexibles. Y entonces hay un dicho en mexicano que está en 2 de Samuel 3:26. Un dicho mexicano que dice que podemos hacer un poquito manga ancha. O sea, manga ancha es que tuviéramos la manga más ancha y entonces la gente metía las cartas para jugar cartas y entonces tenía manga ancha. Se sacaba la carta de acá, ¿verdad? Era un poquito más flexible en el juego, por no decir tramposo. Entonces a veces nosotros en nuestro caminar con Dios no tenemos el suficiente temor de Dios y somos un poquito tramposos. Queremos manipular nuestra relación con Dios. Pero cuando tenemos temor de Dios, como hablamos la semana pasada, que no se trata de terror, sino se trata de respeto, se trata de admiración. Ojalá que este domingo tú hayas podido alabar a Dios mejor que el domingo pasado. Que si eres una persona que no le gusta levantar mucho las manos, a lo mejor que este domingo las pudiste levantar un poquito. Si eres una persona que no le gusta cantar mucho, pues a lo mejor empezaste a hablar un poquito más. O sea, tener esa admiración y ese respeto y esa adoración a Dios se tiene que demostrar de alguna manera en nuestras vidas. Y eso es parte de vivir el temor de Dios. También otra cosa importante, el temor de Dios es vivir apartado para Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, apartado para Dios. La santidad es ser apartado para Dios. O sea, no ser una persona que tenemos manga ancha y que nos damos permiso de ciertas cosas porque el mundo lo hace. Vamos a ver el día de hoy la llenura del Espíritu Santo y qué es lo que eso refleja y cómo nos ayuda a caminar con Dios. Porque mira, todo lo que vimos hasta el domingo pasado tiene que ver con lo que nos corresponde a nosotros hacer en nuestro caminar con Cristo. Ponme mucha atención. O sea, número 1, queremos conocer a Dios. Es una acción propia, querer conocer a Dios, ¿verdad? Número 2, es tomar acción en buscar su palabra y estar ahí buscando al Señor. Número 3, a vivir con el temor de Dios, o sea, no hacer las cosas que a Dios no le gusta o hacer las cosas que a Dios sí le gusta. Todo eso tiene que ver con acciones propias, con nosotros hacer nuestra parte. Pero este número 4 tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros. Porque hay un punto donde ya nosotros no podemos hacer más, sino tiene que haber un poder sobrenatural que nos ayuda. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos da el poder, escucha bien esto, y la revelación para vivir una vida de poder y no de derrota. Si queremos un mejor mañana, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo hoy y mañana también. O sea, cada mañana es tu hoy.
Entonces, ese día tenemos que ser más llenos del Espíritu Santo para poder vivir esa vida de poder. Entonces, hoy estamos celebrando Pentecostés, que significa 50. Y el Pentecostés ocurrió 50 días después de la resurrección de Cristo. Interesantemente, de hecho, es mañana Pentecostés. O sea, ahorita estamos a 49 días exactos de cuando celebramos la resurrección de Cristo este año. Pero como cae en domingo, estamos celebrando Pentecostés. Y mañana serían los 50 días. Pero fíjate, el propósito de Pentecostés fue para recibir poder y ser testigos de Cristo. Entonces, para que tú y yo podamos ser testigos de Cristo, necesitamos recibir poder. No podemos testificar de Cristo nada más en nuestra propia vida, en nuestro propio pensamiento. Porque tú, por ejemplo, puedes tener una ideología X y puedes compartir esa ideología, pero no significa que la otra persona va a estar convencida de esa ideología. O una persona comparte contigo una forma de pensar y tú puedes decir, no, pues eso es tu forma de pensar. ¿A poco no cada quien tenemos nuestra propia forma de pensar? ¿Sí? Y a veces no coincidimos en nuestra forma de pensar. Y está bien, pero cuando se trata de Dios, Dios es el que nos da la forma de pensar correctamente. Y eso es lo que sucedió en Pentecostés. Te voy a contar un poquito la historia para poder entender a dónde voy el día de hoy. Cuando Jesús murió y resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, ya resucitado. O sea, comía y caminaba con ellos ya en un cuerpo celeste, por así decirlo. O sea, un cuerpo renovado. Pero es tan parecido al nuestro, pero es sobrenatural. ¿Sí? Y estuvo con ellos y entonces les dijo, a los 40 días, dicen que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. O sea, hay pruebas evidentes de que Jesús resucitó. Y después de esos 40 días, Jesús les dijo que no se movieran del lugar, que fueran allá a Jerusalén, porque iban a recibir la promesa. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, me voy a ir al cielo? Sí, a prepararles un lugar, pero les conviene que me vaya porque les enviaré al Espíritu Santo. Quiero que recuerden esas palabras, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya porque el Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado, vendrá y morará en ustedes y Él les dirá todas las cosas. Él los ayudará en su caminar como Cristo. Entonces, ¿saben una cosa? Dios no espera que vivas una vida que le agrada a Dios, una vida sana, una vida santa, una vida radical sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, les conviene. Porque lo que yo vivo, o sea, cuando veían a Jesús, se veían los milagros que hacía y veía todo lo que hacía y cómo se comportaba y el poder que tenía y el amor que tenía, la compasión y todo, o sea, decían, wow, di conmigo, wow, wow. Pero lo decían, no, pues yo no. ¿No te ha pasado a ti que de repente dices, no, pues el hermano sí, pero yo no? No, pues ese sí porque estás, pero yo no. Pero Jesús sabía eso y dijo, ¿sabes qué? Les conviene que yo me vaya porque el mismo Espíritu que vive dentro de mí ahora vendrá y morará en ustedes. Y las mismas cosas que me vieron hacer a mí, ahora ustedes las podrán hacer. O sea, el cristianismo es consciente de la necesidad de Dios. El cristianismo no es una suma de reglas y normas que nos llevan a ser una mejor persona. Sino el cristianismo es la conciencia de que Cristo abre la puerta para entrar al Padre y mientras vivamos en este mundo, ¿verdad? Necesitamos de un poder sobrenatural para poder vencer los obstáculos de nuestra propia vida y nuestra propia carne. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y por eso podía hacer lo que hacía. No es que era el superhombre, sino que era el hombre con el superpoder de Dios en él.
Por eso era 100% Dios y 100% hombre. Entonces tú y yo tenemos hoy la oportunidad de poder experimentar el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. No sé si esto va a cambiar tu forma de vivir, pero espero que sí. Porque si no, lo he dicho muchas veces esto, si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida, vas a ser un cristiano frustrado. Porque las metas humanamente que podemos ver como el cristianismo, como amar a Dios, como amarnos unos a otros, como perdonar, como todas esas cosas son imposibles, di conmigo imposible, imposibles en nuestra propia capacidad. Son más allá. Por eso, te voy a dar un ejemplo nada más. El matrimonio es el reflejo, debe ser el reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esposo, esposa y la presencia de Dios. Pero un matrimonio sin la unción del Espíritu Santo, escucha bien, lo digo con cuidado, está destinado al fracaso. Por eso hay tantos divorcios. Por eso hay tantas separaciones. ¿Por qué? Porque son dos personas con dos pensamientos únicos que se unen. Y sí, como Cristian y yo, ¿verdad? Cuando nos conocimos, que íbamos a comprar un helado y los dos decíamos, ¿de qué quieres el helado? De fresa. Y los dos decíamos eso. Somos igualitos. ¿Qué color te gusta? El azul marino. Mira. Somos igualitos. Pero una vez que empezamos a vivir juntos, ya no somos igualitos. Nos empezamos a dar cuenta que éramos distintos. Y entonces en lo que pensábamos que teníamos esa igualdad, nos empezamos a dar cuenta que éramos diferentes. ¿Sabes qué nos unió a Cristian y a mí? ¿Y qué te unió a ti en tu matrimonio, si es que estás casado? Los puntos de conexión. Eso es parte de un seminario de matrimonios. Nomás te voy a regalar 5 minutos de eso. Pero los puntos de conexión, si tú ves así como si fuera una ola, es donde entra y toca con tu vida. Entonces tienes un punto de conexión. O sea, algo que los une, que los hace pensar igual. Por ejemplo, Cristo es un punto de conexión. ¿Sí? El helado de fresa de los dos es otro punto de conexión. O sea, cada cosa que son similares es un punto de conexión. Y entonces sientes que, wow. Pero cuando estás noviando, muchas veces lo que encuentras son los puntos de conexión. Eso es lo que te lleva a casarte. Pero ya cuando estás casado, los puntos de conexión también tienen puntos de desconexión, donde son diferentes y donde empiezas a ver las cosas que son diferentes. Y eso hace que tengas que tomar una decisión. Porque si te empiezas a enfocar en las diferencias, eso tiene un final no feliz. Entonces nos tenemos que enfocar en los puntos de conexión, sí, pero no puedes vivir en los puntos de conexión únicamente. Entonces necesitamos, si el matrimonio es divino, ¿estás de acuerdo? Porque es hecho por Dios, entonces necesita un poder divino. Si tu relación con Dios es divina, necesita algo divino, algo sobrenatural que te lleve a poder mantener esa relación. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra. Entonces Jesús les dice, no se vayan porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y fíjense lo que les dice en Hechos 1:8. Dice, pero recibirán ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. La única forma que tú y yo podemos tener un matrimonio divino, una relación divina con nuestros hijos, unas finanzas estables en Cristo, tiene que haber un poder sobrenatural que nos ayude a hacer eso.
Porque si no, entonces es imposible. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No podemos ver una vida llena de poder sin su Espíritu Santo. Algo que te voy a decir que es interesante es el conocimiento trae entendimiento. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento de la Biblia, tú puedes tener mucho entendimiento de la Biblia, pero es necesario tener al Espíritu Santo para tener una transformación de corazón. El conocimiento no es suficiente para cambiar el corazón. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando vino Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, pasaron algunas cosas interesantes. Trajo poder, trajo transformación y trajo activación. O sea, se activó algo sobrenatural en la vida de esas 120 personas que estaban en el aposento alto. Algo pasó radical que cuando salieron esas 100 personas de ese lugar, la gente dijo, esta gente está loca, está borracha. Y otros dijeron, no, ¿qué está pasando? O sea, es sobrenatural. Entonces quiere decir que nuestra vida en Cristo, una vida en Cristo auténtica, plena y llena del poder del Espíritu Santo, es sobrenatural. Entonces tú y yo tenemos que vivir, podemos vivir una vida sobrenatural. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo cuando viene, transforma corazones. Fíjate lo que sucede, empodera creyentes, levanta testigos y extiende el reino. O sea, sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer eso. Pero cuando el Espíritu Santo transforma el corazón de alguien, se ve evidente. Y entonces te empodera para poder llevar a cabo el que seas un testigo de Jesús. Entonces cuando la gente dice, es que tenemos que salir a evangelizar, ese tenemos ya no tiene el mismo poder que podemos ir a evangelizar. O sea, nuestra vida debe ser una vida que está llena de tal poder que no necesitamos convencer a nadie para que quiera seguir a Cristo. Más bien, le transmitimos algo diferente que la gente dice, oye, ¿qué es eso diferente que tú tienes? Y entiendo que hay rechazo al cristianismo por la falta de entendimiento, pero cuando la gente se encuentra con Dios, no le queda a otra que rendirse a sus pies. O sea, tú y yo estamos aquí el día de hoy porque conocimos a Cristo. Porque alguien nos impactó con su vida y sus palabras y su vida, su testimonio, que dijimos, yo quiero eso. Yo necesito eso. Y luego nos dimos cuenta que no era eso, era un ser supremo que es Dios mismo. Y dijimos, ¿cómo puedo yo tener acceso a Él? Por medio de Jesucristo. Y una vez que tenemos ese acceso, entonces recibimos el Espíritu Santo en nosotros y entonces eso nos da el poder para poder vivir una vida diferente. Fíjate esto que puse aquí, la salvación es el inicio. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, es el inicio. Pero Pentecostés es el empoderamiento. O sea, puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, pero necesitas ser empoderado por el poder del Espíritu Santo para que puedas hacer la vida que Dios quiere que hagas. Es como los superhéroes. O sea, me encanta el concepto de los superhéroes está basado en el Espíritu Santo. Es cierto. Es tener un poder sobrenatural para poder hacer aquello que los otros no pueden hacer, para poder salvar al mundo, ayudar a alguien a ser rescatado, liberado, sanado, restaurado. ¿Cierto o no? Eso en el mundo cristiano se llama el Espíritu Santo. Pero la gente trata de buscar eso fuera de Dios y crea héroes ficticios que sabemos que no son realidad, pero que nos da esperanza. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, cuando salió la película de Superman? Increíble. El Hombre Araña. ¿Sí? La Mujer Maravilla. ¡Wow! Los Cuatro Fantásticos. ¿Verdad? La Liga de la Justicia. De ahí se dan cuenta de qué edad soy. Otros van a decir ahí, las chicas superpoderosas. Esas serán otras.
Pero el deseo de lo sobrenatural está en nosotros porque en nuestras propias fuerzas es imposible hacerlo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos llena, nos transforma y nos usa. Dios no espera, fíjate bien esto, Dios no espera que hagamos lo que Él nos pide en nuestras propias fuerzas. Y por eso hay tanta frustración en muchos cristianos. Porque dicen, es que yo no puedo. Como pastor encuentro mucho eso constantemente, que vienen y me dicen, pastor, es que yo no puedo. Digo, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente y no vas a poder. ¿Cómo? Entonces puede ser no, necesitas el Espíritu Santo en tu vida para que te empodere, para poder cambiar. Te voy a dar unos ejemplos ahorita interesantes. Entonces, un día como hoy, hace casi 2000 años, los apóstoles, los discípulos que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces no podemos conocer a Dios solo con nuestro entendimiento, sino tenemos que tener un encuentro divino con Dios, con Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y a través de eso podemos vivir una vida diferente y entonces podemos experimentar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio la clase de frutos del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, no existe leyes contra esas cosas. Entonces te lo voy a poner en práctico. Si nos hace falta más amor, es que necesitamos más Espíritu Santo. Si nos hace falta más perdón, necesitamos más Espíritu Santo. Si nos hace falta más fe, necesitamos más Espíritu Santo. Si somos un poco tercos o testarudos, necesitamos más Espíritu Santo. Si no podemos resolver un conflicto rápido, ¿nos hace más falta? Espíritu Santo. O sea, la clave de una vida cristiana exitosa no está en el conocimiento, sino en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo vemos nuestras vidas que flaquean en ciertas áreas, o que ¿no te ha pasado que vas así en tu vida cristiana súper wow, y de repente ¡pah! Un bache así? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Un problema, una situación, una enfermedad, o sea, ¿nos ha pasado? El tiempo que te tardas en salir de eso es la falta de llenura que tenemos del Espíritu Santo. O sea, entre más nos mantenemos atorados, atascados ahí en el lodo, es que estamos tratando de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para salir de ahí. Cuando somos personas que tenemos envidias, o sea, somos inmorales o no sé, mentirosos, lo que sea que tropieces, es la falta, no es la abundancia del pecado. La abundancia del pecado es el resultado de lo que realmente es la falta del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. La falta de llenura, porque dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero no nomás es que venga a morar en nosotros, es la llenura que necesitamos en nuestra vida. Entonces, si tú tienes una situación de la cual no estás pudiendo salir, no le pides a Dios más conocimiento, pídele más llenura del Espíritu Santo. Porque necesitamos crecer en esa área, no en nuestras fuerzas, sino en recibir más del Espíritu Santo. Entonces, el poder de Dios bajó sobre estos hombres y mujeres y los llenó de un poder sobrenatural que podían sobreponerse a su carne. Entonces, ¿sabes qué? Una vida llena del Espíritu Santo se ve diferente que una vida sin el Espíritu Santo. Entonces, la gente tiene que ver en ti si te ves diferente. A ver, ve la cara de la que está al lado, a ver si tiene cara de Espíritu Santo. O de limón exprimido. Yo les he platicado esta historia, pero una vez, que casi nunca me pasa, tuve un problema con Kristen hace mucho.
Y me acuerdo que subí a mi cuarto y dije, Señor, no entiendo a esta mujer. Ay, pero me gusta, entonces me aguanto. Ay. Yo creo que por eso el hombre hizo a la mujer bella. Porque a veces no las entendemos, pero yo de mirarla digo, bueno, pues me quedo otro ratito. La aguanto. Ay, sí. Pero bueno, me pasó en esa ocasión hace mucho tiempo y entonces dije, Señor, estaba yo bien frustrado. Porque yo decía azul y ella decía negro, yo decía blanco y ella decía rojo, yo decía no y ella decía sí. ¿Alguien le ha pasado? A ver, ¿algún casado le ha pasado eso? ¿O soy yo el único raro? Híjole, ya lo estoy metiendo en problemas aquí. Si se meten en problemas después del servicio, necesitan más Espíritu Santo. Amén. Entonces, si tu esposa te regaña al ratito, le dices, amor, necesitas más Espíritu Santo. Ay. Entonces estaba ahí y el Señor me dijo, o sea, le dije, Señor, es que, y sentí que el Señor me dijo, pues cambia. Y yo dije, Señor, yo no puedo cambiar, tú me hiciste así. Y me dijo, tú puedes tener la personalidad del Espíritu Santo. Y desde entonces Cristian está feliz con el marido que tiene. Y no es que ya lo haya logrado, pero dije, Señor, lléname de tu Espíritu. Y entonces, ¿sabes qué? Algo que he aprendido y que trato de poner en práctica, no siempre me funciona, pero trato de hacerlo, es que cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer o en una actitud que no es la correcta, podemos decir, Señor, necesito más de tu Espíritu Santo. Quizá no lo entiendo, pero tú tienes el poder para transformar mi vida. Transfórmame, Señor. Cuando tengo temor de algo, digo, Señor, en ti no hay temor. Tú no me has dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, Señor, llena más mi vida de tu Espíritu Santo. Y entonces, conforme Dios te va llenando más de su Espíritu Santo, porque por eso se llama llenura, quiere decir que puede ir llenándose, pero tú sabes que conforme te vas llenando del Espíritu Santo, pero de repente empiezas a poner un piecito en el mundo y empiezas a hacer manga ancha, haz de cuenta que tu vida es como un recipiente, y entre más sellado está, entre más apartado está para Dios, más retienes la unción del Espíritu Santo. Pero cuando empiezas a tener problemas, empezamos a ser egoístas, empezamos a ser groseros, empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer, haz de cuenta que empezarás a picar esa bolsita y entonces la unción se empieza a salir y entonces empieza a bajar la unción y entonces ya no somos tan tolerantes, ya no somos tan amables, ya no somos tan sensibles al Espíritu. Empezamos a cambiar nuestra capacidad de poder vivir una vida que le agrada a Dios, pero no es porque somos mejores o peores, sino porque tenemos menos llenura del Espíritu Santo. Entonces, mi corazón esta mañana para ti y para mí es que yo creo que podemos estar de acuerdo todos que necesitamos más de su Espíritu Santo. Entonces, todos los días lo que debemos de hacer es, sí, Señor, quiero aprender tu palabra, pero lléname de tu Espíritu. Por eso cuando Jesús pasaba y caminaba, la gente era atraída. Dicen que Jesús no era una persona atractiva físicamente. Entonces, porque bueno, pues podía ser mejor una persona muy atractiva, pues a lo mejor quiere ir ahí a ver algo, pero dicen que no era realmente atractivo. Pero ¿sabes qué era lo que atraía en su vida? El Espíritu Santo. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona atractiva para otras personas. Y la gente que no conoce a Dios quiere conocer de Dios. Y por eso la gente se acercaba a Jesús, porque decía, hay algo en Él que es diferente, es sobrenatural. Hay un poder maravilloso en Él. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú seas esa persona atractiva.
pero atractiva en el sentido que atraes al Espíritu Santo. Ahora quiero ir dándole un giro a esto, porque siempre sabemos que todo lo que pasa en el Nuevo Testamento también tiene una conexión en el Antiguo Testamento. Hay un paralelo espiritual. Y recordemos que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Algo similar pasó, y en el pueblo judío también se celebra en esta semana el Shabbat. Y esos son 49 días, 50 días, 49 son semanas que juntan 49 días, 7 semanas, y un día que es el día que se celebra el Shabbat. Y se empieza después de la Pascua. ¿Sí? Y esto era cuando llevaban una ofrenda delante de Dios, y lo puedes leer ahí en Levítico 23, 15 y 16, ¿verdad? Que decía que desde el día siguiente, del día del descanso, presentarás una ofrenda de grano al Señor y contarás 7 semanas más el día en que la presentas, o sea, 50 días. Te voy a decir por qué tiene esto una conexión con lo que estoy hablando. Porque la Pascua en el Antiguo Testamento celebraba la liberación de Egipto. Se ponía la sangre del cordero, de un cordero, se puso en las puertas del lintel, de las puertas de todo el pueblo judío que vivía en Egipto, y el ángel de muerte pasó y no los tocó. Y pudieron salir de eso. Fue el inicio de una nueva vida para el pueblo de Israel. Después de la Pascua, lo que sucedió es que Israel salió de la esclavitud y caminó hacia el monte Sinaí. Y ahí recibió el Shabbat, que también significa la ley de Moisés. Entonces, algo interesante es que Jesús, en 1 Corintios 5:7, Jesús representa nuestra Pascua. Pero algo sucede que lo mismo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, Jesús vino a hacerlo y a cumplirlo para toda la humanidad. Así como Israel salió de Egipto, nosotros cuando recibimos a Cristo salimos del pecado. Así como Israel fue redimido por la sangre de un cordero, nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Cuando Dios entregó la ley de Moisés, la ley a Moisés en el monte Sinaí, fíjense lo que pasó, para que veamos la similitud con Pentecostés. En Éxodo 19, 16 al 19 dice: la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Todo el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del humo. La tradición judía enseña que el Shabbat conmemora el momento en que Dios entregó el Torá a Moisés en el monte Sinaí. Y eso fue lo que sucedió durante ese momento histórico tan especial y sobrenatural. Hubo fuego, viento, la voz de Dios, la presencia sobrenatural. Ahora vamos al Nuevo Testamento y comparémoslo con lo que sucedió en Pentecostés. Hechos 2, 1 al 4 dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte y impetuoso, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. En el Sinaí, Dios descendió en fuego sobre el monte. En Pentecostés, Dios descendió en fuego sobre las personas. En ese entonces, la ley fue escrita en tablas, pero en Pentecostés fue escrita en nuestros corazones. Algo también maravilloso que sucedió es que cuando Moisés bajó del monte Sinaí la primera vez, el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro, porque pensaron que Moisés se había perdido ahí en el monte, ya no lo podían ver. Entonces hicieron ídolos. Y entonces, ¿qué sucedió? Fíjense lo que sucedió. En Éxodo 32, 28 dice: entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés, y ese día murieron unas 3,000 personas. O sea, Dios dijo: esto no está permitido, y la ley, y mataron a 3,000 personas los levitas.
Moisés dijo, ¿quién está de mi parte? Y mataron a 3,000 personas. Ese día murieron 3,000 personas. En Hechos 2:41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. ¿Y sabes cuánta gente recibió a Cristo? Como 3,000 personas. Quiere decir que con la ley más de 3,000 personas murieron, pero con el Espíritu más de 3,000 personas recibieron vida. Hay una comparación entre el Shavuot y Pentecostés. Shavuot ocurre 50 días después de la Pascua. Pentecostés ocurre 50 días después de la resurrección de Cristo. En el Shavuot Dios entrega la ley. En el Pentecostés Dios entrega el Espíritu Santo y en nuestros corazones. En el Shavuot fuego descendió en el monte Sinaí. En Pentecostés fuego cayeron sobre los hombres y mujeres que estaban ahí en lenguas de fuego. En el Shavuot nació la nación de Israel. En el Pentecostés nació la iglesia. En el Antiguo Testamento durante el Shavuot era parte del pacto antiguo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando esto pasó en el Pentecostés, inició el nuevo pacto en el cual vivimos tú y yo. La ley de Dios fue escrita en piedra. Y como dije hace rato, ahora en Pentecostés está escrita en nuestros corazones. Mi pregunta para ti y para mí es cómo queremos vivir. ¿Una vida lejos de Dios o una vida impregnada del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y piensa en tu vida hoy, así como aquellos discípulos que estaban en el aposento alto y que decían, Señor, yo necesito más de ti. Yo no puedo vivir la vida que tú me pides que viva sin el poder de tu Espíritu Santo. Es imposible. Entonces no sé cuántos de ustedes necesitan más del Espíritu Santo, que sean más llenos, pero si tú eres uno de ellos, dile, Señor, pasa al frente y dile, Señor, yo necesito más de tu Espíritu. Yo necesito más de tu Espíritu, lléname. Quizá Dios ya te ha llenado en muchas áreas, quizá necesitas otras áreas. Quizá en algunas ya Dios ha hecho perfeccionado tanto de tu vida, pero hay otras que todavía faltan. Quizá hay jóvenes que están aquí que necesitan ser llenos del Espíritu Santo para que esta vida cristiana te haga sentido. Si no, ¿sabes qué? Vas a seguir viniendo nada más por venir, sin entender el poder que hay en Cristo. Quizá tu matrimonio sigue mal y vienes a la iglesia y has venido por años. ¿Sabes qué? Necesitas más del Espíritu Santo. Quizá tus finanzas no están bien y por más que le haces no cambian. ¿Sabes qué? Necesitas más del Espíritu Santo. ¿Sabes que aún nuestra salud puede mejorar con la llenura del Espíritu Santo? No hay nada que el Espíritu Santo no pueda cambiar. Dice que la unción ¿de quién? Del Espíritu Santo rompe el yugo. La unción del Espíritu Santo rompe cualquier problema. La unción del Espíritu Santo rompe cualquier desacuerdo. La unción del Espíritu Santo rompe cualquier vicio. La unción del Espíritu Santo rompe toda adicción. La unción del Espíritu Santo rompe toda maldición. La unción del Espíritu Santo tiene el poder para transformar nuestras vidas y llevarnos de gloria en gloria. No sé tú, pero yo necesito más del Espíritu Santo. Entonces, ora conmigo, levanta ahí tus manos y dile, Espíritu Santo, lléname. Lléname de ti, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por resistirme a vivir una vida llena de tu Espíritu. Perdóname, Señor, por resistirme a vivir una vida apartada para ti. Señor, perdóname por resistir vivir una vida, Señor, radical a ti, Señor. Con amor, con intención. Llamando lo que es malo, malo, lo bueno, bueno, Señor, sin tener una manga ancha. Tú nos has apartado, Señor, para el bien. Y queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que quédate un momentito aquí y deja que el Espíritu Santo te llene.